Buenas a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo a las corridas, o sea, acabo de llegar, pero no saben, no está muy bien lo veloz que vine para poder llegar a este vivo. Y va a ser un vivo espectacular, para que disfrutemos todos este domingo que se convirtió en un clásico. Domingo a las 9 de la noche con Nati Barrera. Hoy, en el día, entiendo que internacional del libro, vamos a conversar sobre el poder de las palabras, el valor de las palabras. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Yo les cuento que vengo a 1000 revoluciones porque este sábado que pasó hice mi primer taller en un teatro en Buenos Aires. Fue una locura, no saben lo que fue. No saben lo que fue, lo lindo que fue eso. Fue una experiencia hermosa. Y yo ya les cuento que el próximo taller será con esta persona que voy a hacer este vivo, con Nati Barrera. Con ella será el próximo taller. Fue increíble, o sea, de verdad que fue impresionante todo lo que pasó. Se desbordó de gente. En un momento se subieron todos al escenario y la gente de ahí se empezó a volver loca porque había más de 100 personas arriba del escenario y otras cientos de personas mirando. Y no se podía, porque se podía romper el escenario. Así que, nada, vengo como con toda esa energía llena, una energía que está pero llena, repleta de amor, de ganas de aprender. Y así es como estoy, así es como vengo. La verdad como con el corazón a 1000 y agradecido sobre todo también a mi querida Ale, que es con quien hicimos este taller juntos, Ale Sassano, y al equipazo, a mi equipo sobre todo, que no, o sea, no lo puedo creer lo que son, de verdad. Los detalles que tienen, ¿no? Solo tienen que vivir una de las experiencias para sentirse abrazados por el equipo. Se desbordan de profesionales y de amorosos, no saben lo que es. Les súper recomiendo una experiencia con mi equipo. Bueno, Nati, yo espero que esté ahí, Nati, porque venía hablando en el auto, además de venir rápido, venía hablando encima con Nati y le venía diciendo, Nati, estoy demoradísimo, ¿qué hacemos? Y bueno, y ahí me esperó. ¿Cómo andan ustedes? ¿Algunos de ustedes los que están acá fueron? Ah, sí, ahí. Fue precioso, dice alguien. Fueron vinieron personas de todos lados, fue impresionante. O sea, había gente de Buenos Aires, pero muchos eran de Misiones, de Corrientes, había de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, que habían viajado exclusivamente, iban y se volvían enseguida. Impresionante. Divina la experiencia. La verdad que muy, muy buena. Día Internacional del Libro, entonces vamos a hablar sobre el valor de la palabra. Eso vamos a hablar. Nati, tirame una señal de humo a ver si estás por acá, o si no estás. No sé, o sea, ¿alguien la conoce a Nati que la llame? No te veo, Nati, por las dudas. Un gran equipo. Bueno, yo estoy así con la voz, porque usted ya sabe que a mí me encanta festejar la vida. Y no se me ocurrió mejor cosa que hacer una fiesta el día antes del estreno en el teatro. Una fiesta al aire libre, con música, de todo. Yo no tomé nada, ahí está Moni, la vi, me preparó un té exquisito de jengibre, miel y limón. Y bueno, pero ahora es como que está viniendo ahora la tos. Pero no saben lo espectacular que lo pasamos. Nati, tenemos que ponerle fecha, de verdad. Y miren, y me regalaron estas pulseritas que están activadas. No sé, le preguntaremos después a Nati, sí, o a Ale, que me las regaló, me las trajo de España, qué significa que estén activadas. No le pregunté qué significaba que estén activadas y me las puse. Y no me las saqué más. Y hacen este ruidito. Nati, ahí te vi con los fueguitos. Que bueno, ahí aprendí un montón de astrología. Les digo. Las frases para todos los que estuvieron en el teatro, a ver si se lo acuerdan conmigo. Ya veo que lo digo mal, esperen. Saturno es el padre, el que ordena. Júpiter, el que expande. Y Plutón, el que rompe, el que destruye. Con todo eso es lo que se viene con la nueva era. Todo eso es lo que trae la nueva era.
Sí, Nati me viene esperando hace rato, pero ya está. Bueno, estaba esperando que ustedes se sumen. Así la recibimos a la reina de la noche. Es la reina Nati ya, ¿no? Qué lindo. Ahí están. Bueno, están todos felices. Hoy subí una historia. Y les juro, o sea, de 7:30 de la mañana, 2 de la tarde, seguía respondiendo los mensajes de ustedes. Y terminé, o sea, llegué tarde de Buenos Aires porque me quedé respondiendo mensajes de ustedes. Son un amor. Son un montón también. Son un montón, un montón, un montón. Eh, que vuelven. Sí, acá estamos. La verdad que la pasamos muy bien con Nati. No vayan a analizar que justo cuando digo que la paso bien toso es porque vengo hecho bolsa de la garganta. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Bien. Nati? ¿Me escuchás? Perfecto, ¿vos? Ah, bien, bien. Ahí vino porque pensé que había eco. No, ¿me escuchan bien? Bien. Fabuloso. Bueno, Lo felicitaciones. Venía recién logramos, qué llegado. bien. Te voy a contar algo igual. Pasó algo. Yo abría, porque Ale viene de España, ¿no? Me dijo, vos abrís. Genial. ¿Cómo abría? Nosotros ya estábamos en el escenario, estaba todo oscuro, y de repente una luz me iluminaba, sonaba una música y yo tenía que hablar. Lloré en vez de hablar. O sea, me iluminó la luz, la música y no podía hablar, y bueno, me quedé ahí como hasta que pude y hablé. Y Pero sí. me pasó, qué sé yo. Y, Así y que ya bueno, sabes, Nati. Para que, emoción. tal cual, para que estés precavida, ¿no? Bueno, pará. Saludaba a la gente, estaba loca. O sea, de verdad. No sé, estaban, pero a mí me agarraron, Nati, y me tuvieron que tirar para atrás. ¿Entendés? Porque me agarraron. No sé qué les pasaba. Eran como las chicas de Sandro, ¿entendés? No sé, era como. Son rockstar. Pero sí, era muy raro, ¿entendés? Era como así, como pulpos que se agarraban. Y entonces me agarraron, era como que me tironeaban, me agarraron y me sacaron porque se había desbordado el escenario. Y no se Bueno, podía bien. que haya tanta gente porque decían que se podía romper, porque había más de 100 personas se metieron del público arriba del escenario. Imagínate, de arriba los de la producción, no sé quiénes son los que están ahí en el teatro, estaban enloquecidos. Era como, por favor, no saquen a esa gente de ahí, o sea, no se puede hacer eso. Bueno, y así fue. Pero lo interesante es que mientras yo saludaba, ¿no? Eh, Me decían, con Nati, ¿cuándo vas a hacer con Nati? ¿Cuándo juntos, por favor? Juntos con Nati, dale, acá mismo me decían con Nati. Y dije, sí, obvio, vamos a hacer, así que lo re vamos a hacer. Ya que Estaba pasamos por esta ahí. experiencia, un, La, un, pro- la próxima con un escenario más fuerte. no sé, pero es claro, pero parece que no podía haber tanta gente. Yo decía, pero ¿y la escenografía, que pesa un montón? ¿Cómo? Porque se desfonda el escenario, ¿no? No sé qué pasaba. Y Así que, mira, no ahí me sé. están cargando. Bueno, estuvo muy lindo, muy lindo. Obviamente me hubiera encantado que estés ahí, pero estuviste re presente porque estuviste con los mensajes, con todo. Bueno, bien Estuvo ahí entonces. hermoso. Estuve cuánticamente. Tal cual, cuánticamente. Es espectacular. Bueno, qué lindo. ¿Cómo fue tu fin de? Ya que estás terminando. Fui al cumpleaños de mi amiga con mi torta. Ay, qué rico. Y ahí, y hablando, y charlando, y festejando, pero tranqui, tranqui. Qué bien. Bueno, tranqui. Bueno, el mío no ha No, sido el tan tranqui. tuyo, no. Ahora vas a estar un poco más relajado que ya se fue. Oh, Sí. Igual todavía yo me voy a Montevideo. ¿No quieres venir conmigo a Montevideo? Yo me voy el 4. ¿por qué te Y bueno, pensás? Dale, subí que te llevo. voy a dar un curso, pero ya tendríamos que empezar a hacerlo a esto mismo, pero presencial. Voy a darle un curso con Max Godet, el rabino, que es especialista en Cábala o Kabbalah, ¿viste? Bueno, Bien, vamos a tirar mirada juntos, pero de manera presencial en Montevideo. muy Y ahí bien. me voy a encontrar también con otra astróloga, que es Lourdes Ferro, que quiero que conozcas, que te dije, así que, bueno, y la llevo a Ale, obviamente, a Montevideo, que ella se encuentra con Pilar Sordo, allá. Bueno, bien. Pero yo ya tengo ganas de que vos empieces, que estés presencial en todo esto. Y Así que bueno, ya estaré, paciencia. obvio, obvio que sí. Obvio que sí. Bueno, escúchame, ¿el Día del Libro es a nivel mundial? ¿Es internacional en todos lados? Sí, es a nivel internacional. Se celebra este día puntual por la muerte de grandes autores como Shakespeare, Cervantes y bueno, y un par más.
Pero detrás de todo eso también hay otras leyendas que se van sumando, ¿no? Unas más antiguas. Digamos que celebrar el Día del Libro es bastante nuevo, ¿sí? Digamos, la idea es vender libros. Quiero vender libros, vamos a poner el Día del Libro, ¿sí? Pero en realidad es bastante antiguo. Está bueno la simbología, pero a mi entender, el mito es tan fuerte que hasta los propios autores se mueren en el día en donde el libro queda bien, ¿no? O sea, esas sincronías que se dan. Wow. Sí, ¿Por qué será eso, no? ¿Por qué será? y porque siempre la historia y la esencia verdadera siempre está ahí plasmando, ¿no? O sea, en esta época, el 23 de abril, inicios de mayo, las culturas más antiguas, los paganos celebraban lo que era, estamos hablando del hemisferio norte, la época primaveral, el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros internacionalmente tenemos el Día del Libro, simbolizado con la venta de libro, bien comercial, el Día Ujú. del Libro, en realidad, digamos, en Cataluña, en España, lo vamos a tener mejor simbolizado. ¿Por qué? Por la leyenda de San Jorge, donde el símbolo del libro que va a ser nuevo, que va a venir de esta idea internacional de venerar a grandes autores y aparte la venta de libros, unido al símbolo de la rosa y a lo que es el amor, Mm, unido al símbolo del libro y también unido a rituales antiguos paganos que tenían que ver con las flores, la agricultura y con una tradición iniciática que está detrás de la leyenda de San Jorge. Entonces, si vamos al libro en sí, no nos olvidemos que el Santo Grial está simbolizado por un libro, por una copa y por una piedra. ujú. En todos los mitos de caballería, todas las leyendas medievales, San Jorge va a tener protagonismo este día por la leyenda del dragón, la princesa, ahora la voy a contar, y digamos que se va a unir el regalar un libro junto con una rosa, como parte de su festividad en lo que es Cataluña y Aragón, me parece también, y seguramente Ujú. en otros sectores más. Nosotros nos queda más el libro desde este lugar y en otros lugares. Pero en realidad la simbología que tiene San Jorge es mucho más explícita con respecto a esta fecha en particular, a la historia oculta detrás de esto, ¿no? Mm. Digamos, que está mucho simbolizado por lo del dragón, lo del Santo Grial y las leyendas de caballería, que son, siempre digo lo mismo, son miguitas de pan que nos va contando todas las culturas sobre rituales antiguos que hacía la gente del campo, los paganos, y enseñanzas esotéricas que nos van a invitar a reflexionar sobre la simbología oculta. ¿Hasta ahí va? Perfecto, Entonces, clarísimo. ¿qué es lo más importante? 23 de abril es el día de San Jorge. ¿Quién es San Jorge? Bueno, obviamente el catolicismo lo va a chupar. Es Sí, un porque no es mártir. conocido San Jorge, ¿no? Sí, No dentro es de lo que es tanto. el catolicismo y dentro de España. En España, en Cataluña lo van a reconocer, ¿sí? Ujú. Pero la simbología, para que lo tengas más, la simbología es muy parecida a la de San Miguel Arcángel, Ajá. que mata Bueno. al dragón, que Ah, mata al ok. demonio, ¿sí? Si vamos a los mitos, Apolo y la pitón, la serpiente, Claro. ¿sí? Entonces es una simbología, por eso siempre está la serpiente o está el dragón. ¿Hasta ahí va? Entonces, Perfecto. dentro de la leyenda, ¿qué significa una leyenda? Lo que debe ser leído. ¿Qué es un libro? ¿Para qué sirve un libro? Para leer. Sí. O sea, nosotros tenemos que entender que hoy todo el mundo escribe libros. Todo el mundo escribe libros, sí, tal cual. Y siempre está la frase como escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, ¿no? Son Claro, bueno, los tres. esa frase de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo viene de un gran filósofo, un gran periodista, un gran guerrero cubano, Ajá. revolucionario, ¿sí? Eh, entonces, el tema del libro no son los libros que hoy compramos, Claro, son claro. los libros que literalmente son un viaje iniciático.
ese tipo de libros son las escrituras sagradas o las leyendas o los mitos que guardan una enseñanza que va directamente al alma, al ser, a ese vehículo. O sea, las palabras son el labor de Dios. Entonces, cuando alguien escribía en ese terreno, hoy escribe cualquiera. No está mal ni bien, pero tenemos que entender que cuando entramos en un concepto filosófico, en un concepto de poesía, en un concepto de verdad y de sentir que el autor deja en eso su alma, y que muchas veces se ha escrito de cosas donde literalmente daban la vida, es poder entender que esos libros entran en ese terreno de Santo Grial o terreno de lo sagrado, de sagradas escrituras. Por eso se alaban tanto los libros dentro de todas las religiones. La Torá, ¿sí? El Zohar, dentro de lo que es la mística judía, la Biblia para los católicos, pero siempre es el libro. Y te voy a decir, pero escriban un libro nuevo. Claro. ¿Por qué no? Se puede hablar de tantas cosas. No, siempre vamos ahí. ¿Por qué? Porque el nivel de esas palabras o lo que querían decir todavía sigue siendo un enigma para nuestro estado de conciencia. ¿Por qué? Porque está oculto, está fragmentado. Y no es casual, Manu. No es casual que hace unos días, ahora una semana, que se descubrió en un manuscrito de la Biblia que con tecnología que hoy podemos ver que detrás había algo más escrito. Y se podía ver una traducción más antigua de lo que era una parábola de Jesús con respecto al trigo, con respecto a los discípulos cuando tomaban el trigo y se frotaban las manos. Y tiene mucho que ver con San Jorge. ¿Por qué? Porque San Jorge, o sea, la palabra Jorge, Jordi para los catalanes, que es como Saint Jordi, le dicen ellos, significa el labor de la tierra, el agricultor. Y ahí vamos a entender que, claro, o sea, se está venerando a San Jorge como agricultor en una fecha pagana, donde literalmente se rendía culto a la naturaleza y al tema de lo agrario, al tema de las flores, ¿sí? Entonces, San Jorge va a ser un símbolo del benefactor de la tierra, el dios agrario, el patrón de lo que es la tierra en ese labor de germinar y de producir. ¿Por qué? Porque en las épocas paganas la gente del campo estaba en el hemisferio norte, ahora están en la transición primavera, ¿sí? Recordá las Pascuas, la Pascua, el huevo, el conejo, primavera, ¿sí? Y el 1 de mayo inicia la época de lo que se nombra Beltán, que es la hoguera de la iluminación, el fuego purificador, que es símbolo de la fertilidad, de los enamorados, ¿sí? La rosa es el símbolo del amor por doquier, y se encienden fogatas y fuegos en este tipo de celebraciones antiguas, y que hoy empiezan a tomar otros mitos, pero con los mismos rituales, que es el palo de mayo, que le dicen allá, que son con unas cintas. Entonces, todas estas celebraciones tienen que ver con lo que está oculto detrás del símbolo de San Jorge a nivel católico. ¿Por qué? Porque San Jorge representa a la naturaleza y se representa mucho a lo que hacían los pueblos antiguos en estas épocas. Pero aparte se le va a poner dentro de la leyenda un más allá, que es el carácter iniciático, el símbolo del caballero medieval, el símbolo de la princesa y el símbolo del dragón. Entonces tenemos en primera instancia a San Jorge como el dios agricultor, ¿sí? Símbolo de la agricultura, símbolo de estas festividades paganas, donde se rendía culto a la tierra, a las plantas, a las flores, ¿sí? Por ejemplo, se dice que dentro de la leyenda de San Jorge, donde él con una lanza mata al dragón, ¿sí? Era un campo de valeriana, ¿sí? A esta valeriana roja se la nombra la planta de San Jorge, o la de Mil Amores también, tiene varios nombres. Y esta planta no solo que es calmante, o sea, baja los niveles de cortisol en sangre, es tranquilizante, es sedante, sino que también es psicoactiva, es decir, produce alucinaciones cuando hay en un exceso. Los gatos les gusta mucho esta planta y por sus efectos psicodélicos, o sea, te hace ver
te droga. Básicamente te droga. Te droga. Bueno, qué es lo que pasa? Dentro de lo que es la leyenda de San Jorge, la que va pasando de boca a oreja es en un reino, ¿sí? En un pueblo, va a ir cambiando dependiendo de la zona. En una tierra lejana, ¿sí? Estaba el rey y obviamente todas las personas del pueblo. Y la estaban pasando mal porque había un dragón. Ujú. Y el dragón, digamos, quería atacar al pueblo. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, al principio entregaban animales. Bueno, te entregamos una vaquita, un corderito, pero se les empezaba a acabar los animales, ¿sí? Entonces el pueblo dijo, ¿qué hacemos? Corre riesgo nuestro pueblo, nuestra vida, porque el dragón está hambriento y si bien nosotros le vamos dando un animal todos los días, ya nos quedamos sin animales. ¿Qué hacemos? Entonces decidieron pasar al sorteo, poner todos los nombres de todas las personas. En algunas veces el mito es los nombres de todas las doncellas, se le daba una doncella de comer, ¿sí? Una mujer, pero bueno, ponemos los nombres de todos para quedar más justos. Y bueno, el que sale sorteado va fuera de las murallas del pueblo y se lo come el dragón y al otro día le damos otro, ¿no? Era como un Claro. pacto, uno por día. Bueno, resulta que el rey al sacar el papelito mira y se da cuenta que el nombre que acaba de elegir es el de su hija, la princesa. Y bueno, tiene que entregar a la princesa. Llevan a la princesa hasta afuera de lo que es el pueblo para que el dragón se la comiera. Entonces la princesa dice, bueno, ya está, es el fin. Obviamente estaba entristecida, ¿qué iba a hacer? Era parte era justo para todos. Y de pronto se ve a lo lejos con una armadura brillante. Vos estás Algunos contando, dicen, vos estás contando un cuento que es mentira, ¿no? es una leyenda. La La leyenda leyenda, claro. significa lo que Ajá. debe ser leído. Es decir, toda leyenda, todo mito tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Claro, Siempre. pero lo cuentan como metafóricamente para entender un mensaje, ¿no? O puede ser que algo Sí, de esto haya sucedido real, o sea, que entregaban a alguien para que se morfe ahora en... vamos a ir. Ah, ok. Ahora vamos a... No te olvides que los sacrificios existían, existieron siempre. Claro, sí, pero... bueno, claro. Vamos por paso. Bueno, entonces, ve la princesa a lo lejos que aparece un caballero con una armadura brillante, blanca, reluciente, y que tenía en su pecho una cruz roja, ¿sí? Mm. Y venía en un caballo blanco y se le aparece delante de ella y le dice, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y le dice, he tenido una inspiración divina y he venido aquí porque alguien necesita de mi ayuda. La princesa le dice, mirá, yo estoy aquí esperando a que el dragón venga y me coma y mañana vendrá otra persona porque no podemos combatirlo, o sea, le estamos dando de comer y no hay nadie que pueda atacar a este dragón. Ujú. Entonces San Jorge dice, no te preocupes, yo lo solucionaré. Y con su lanza mata al dragón. Entonces se dice que de la sangre de dragón cae sobre la tierra, germina y de ahí crecen unas rosas rojas. Que acá las Mira. tengo. Unas rosas Es verdad. rojas. ¿Sí? Bien, el símbolo de la rosa y el caballero ya nos va a llevar a un aspecto místico de iniciación, del símbolo de la caballería, ¿sí? El símbolo del Santo Grial, de la piedra filosofal que también está simbolizado por la rosa, ¿sí? Es el símbolo del amor verdadero, del camino iniciático porque es espinoso hasta llegar a ese rojo de la piedra filosofal, ¿sí? Entonces, a nosotros nos va a quedar esa leyenda. Ay, bueno, mató al dragón. La misma leyenda, o muy parecida, es la de San Miguel Arcángel, que lo van a ver en las estatuas que está pisando y con su espada a la serpiente o al diablo, Mm. ¿sí? Entonces Ujú. siempre está esta simbología en todas las tradiciones o culturas. Siempre hay un dios, un guerrero, un caballero que está domando a un dragón o está matando a un dragón y a nosotros nos vienen los cuentos de hadas. Hay una Claro. princesa que está encerrada, que necesita ayuda, y va el caballero con su corset blanco y
mata al dragón y la salva, o doma al dragón y la salva. ¿Por qué está Tal esta cual. simbología? ¿Qué es lo que representa? Bueno, lo que representa simbólicamente es el dragón, la serpiente, que siempre es el símbolo del mal, representa al ego inmaduro, a ese ego que no está domesticado porque está en la ignorancia, es decir, no tiene saber. Mm, mm. El dragón es nuestra parte dentro nuestro que está sin alienar, es decir, de alien. Es decir, ¿Qué? que nos quita, nos quita a nosotros nuestra propia identidad, nos desvía de nuestra propia identidad, de nuestra ¿Qué propia, significa el dragón? claro. Ok, El dragón significa lo que te separa de vos. Es ok. esa bestia que se deja llevar por los instintos, por lo primitivo, y que termina domándote, ¿sí? Y que te Mm, ataca. Es el enemigo que está oculto. claro. Es el custodio del tesoro también, porque el dragón siempre está custodiando, es como una esfinge, está custodiando algo. ¿Sí? Es la representación. Es el obstáculo en el camino. Yo voy por un camino y me aparece un obstáculo. Ese es el dragón. Ujú. Entonces uno dice, ay, ¿los dragones existen o no existen? Y yo te digo, ¿los dinosaurios existen o no existen? Claro. Sí. ¿Los dinosaurios existieron? Digo, supuestamente sí. Eh, Sí hay esqueleto y todo. bien, ¿y hubo dinosaurios que volaban? Parece que, no sé. Yo quiero creer que sí. Fíjate, Jurassic Park, míratelo. Sí, sí, yo quiero creer que sí. Pero ¿qué? ¿Y los dragones? ¿Vos qué decís? Capaz que Dragón. sí. El dragón es muy parecido Re. a... O sea, no Lo hace falta único que pensar yo mucho. veía era que los dragones largan fuego. Y eso me. O sea, no Es sé. una Con acidez. simbología. Con acidez. Es una simbología, Claro. ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo. Fíjate qué es lo que pasa con el dragón. En los mitos medievales, por ejemplo, la sangre de dragón, con sangre de dragón se baña al caballero y se le hace un escudo invisible que lo hace inmortal. Con la Dos, sangre del dragón. Ujú. Merlín, con el aliento del dragón, forja la espada Excalibur. Ujú. ¿Sí? Entonces, dentro del mito a nivel esotérico, nos va diciendo que el dragón es lo que nos va a dar mayor fuerza, pero a su vez es lo que más miedo nos da. Claro. ¿Por qué? Porque la simbología del dragón, por lo cual lo ponemos en un lugar místico, es la mezcla de un león con un lagarto, con un murciélago. Entonces es todo eso que nos da miedo. Todo eso que es el enemigo dentro de lo más humano. Es eso que nos puede Mm, matar, es eso que claro. nos encierra y es eso que en algún momento del camino se nos aparece y nos dice, hasta acá. O te haces fuerte y valeroso como el guerrero o te come, como la princesa y te dejas comer. Claro, tal cual. Y el caballero representa, una vez yo lo dije, creo que estuvimos hablando, que el caballero representa el cabal, estar en los cabales, es Ah, decir, estar en la razón, estar en el saber, haber leído muchos libros, claro. haber experimentado eso que estaba. ¿Por qué? Porque el caballero tiene una serie de atributos que tienen que ver con la ética, con el valor, con la palabra. La espada del caballero medieval es el símbolo de su promesa, de su palabra. Por eso en la Biblia vamos a tomar la palabra de Dios como una espada. Ujú. Entonces, el caballero es fuerte porque tiene una ética, tiene una fuerza que va más allá de cualquier guerrero. Ujú. Hasta Ahora, ahí cuando va. vos hablas, cuando vos hablas de dragón y de caballero, de todo, yo siento que me estás hablando como de la misma persona que conecta con eso que lo despega de sí, pero que logra transformarlo como en un recurso o en una habilidad o en un aprendizaje, algo así. Es lo que voy entendiendo hasta ahora. Bien, está fuera y está dentro. Claro. Son dos vertientes. Hay Ujú. un dragón que está fuera,
que se espeja en algo, que es real, que te asusta, Ujú. con lo que tenés que luchar, pero no lo podés matar. Te lo pongo con algo simple. El cáncer. Ujú. Es un dragón, ¿sí? Te Perfecto. va matando, te ataca, te dice, te voy a comer, te voy a matar, Sí. ¿sí? Y decís, bueno, voy a hacer lo que me dice el médico, voy a hacerme quimioterapia, rayos y le voy a dar al dragón. Ujú. ¿Eh? Porque lo quiero matar. Escuchá bien esto, lo quiero matar. Entonces, al querer matarlo, hay una parte mía que se muere con el dragón. Claro. Porque el dragón, al igual que el cáncer, nace de mí. Y tiene una vertiente mala porque representa a eso inmaduro que yo no trascendía, ese obstáculo que no trascendí y que hoy se me hace presente en forma de este fantasma, de este miedo, de este... Pero a su vez custodia un tesoro, porque si yo logro domar a ese dragón, logro hacer de ese dragón mi aliado, porque eso es lo contrario, o sea, el dragón yo lo tengo que hacer mi aliado, Ujú. lograr que el enemigo sea mi amigo, es lo más Claro, difícil. tal cual. Bueno, pero en este caso, si el cáncer sería el dragón, vos decís convertir al cáncer como en un amigo tuyo, como en el aliado, que la enfermedad sea de repente tu aliada, Es ¿no? que Que te claro, cuente algo. es que en realidad es tu aliado. ¿Por qué? Porque el enemigo que se viste por ignorancia, porque la persona no entiende por qué se encuentra con eso, está custodiando a una princesa, está custodiando un tesoro. Qué espectacular, porque Nati empieza a tomar sentido. Yo les quiero preguntar a la gente, ¿por qué me agradecen tanto si no estoy haciendo nada? No sé, hoy te juro, todo, los recontra quiero, pero dicen, Manu, que sos lo más, gracias por tanto. Yo digo, está laburando Nati, pero acá como un buey, o sea, está todo. Yo le hago preguntas nomás tratando de descifrar lo que está diciendo, pero es Nati la que está haciendo todo acá. Gracias por todo. Eh, no, y sí, algunos dicen, che, Manu necesita cama. Es porque vengo de manejar 3 horas y media, vengo de días y días que esta Ale tiene una energía tremenda, entonces, escúchame, yo quiero que veamos esto, porque, viste, cuando tuvimos el vivo con Matelda, ella también hablaba de cómo la enfermedad en realidad tiene que ver con una señal de que algo ya está resuelto, ya se está sanando, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, si decimos el cáncer, ¿no? En este caso, una enfermedad, el cáncer es el dragón, ¿no? Porque le tenemos mucho miedo, o sea, es una enfermedad que se viste de dragones, es Recontra. perfecta. Perfecto. Por eso nombre cáncer. Pero en realidad es todo eso que vos le tenés miedo. Tal cual. Tenemos que amigarnos, es decir, tenemos que integrarlo No, para que, ¿no? ¿Qué no. tenemos que hacer? Ok. ¿Ves? Yo quiero evitar entrar en el caballero. Ajá, Porque, entonces, a ver, yo nunca me voy a hacer amigo de mi enemigo si yo no hago batalla con eso. Porque es en la batalla donde yo transmuto lo débil en fuerte. ajá. Donde yo reconozco ahí mis debilidades y mis fortalezas. Donde yo ahí salgo de lo mundano, de lo profano, para entrar en terreno sagrado y ahí conectar el nivel divino, donde aparece la remisión espontánea, donde aparece la solución, donde el dragón se transformó en mi aliado. ¿Viste cuando dicen desapareció el cáncer? Claro. ¿Qué pasó? Sí, Lo que hice es no huir de esa batalla que la vida me dice, bueno, ok, te toca como San Jorge, como la doncella dice, bueno, me va a comer. claro. ¿Se entiende? Bueno, ahora no te dejes domar. No, tenés que rendirle batalla. Y por eso, dentro de lo que es la simbología del caballero, el caballero, al estar en un caballo, simboliza que está eh, en el medio, no está con los pies en la tierra. Es decir, está conectando con un nivel celestial. Está montado en su caballo, ¿sí? Y este caballo está domado por él. Es decir, que él ha domado a su ego. ¿Con qué? Con su ética, con su valor. Y fíjate esto, ¿no?
cuando hablamos del valor de el caballero que tiene ética, porque es impecable con sus palabras, porque es culto, no es un simple guerrero. Vamos a pelear, dale, ¿qué hace acá? Vamos a darle loco, anda afuera. No es ese guerrero, es Claro, el guerrero que lucha con su intelecto, que lucha con su honor y que lucha cuando tiene que luchar. No es lucha todo el tiempo. Sabe claro. cuándo tiene que sacar la espada y cuándo no. Puede reconocer en lo que le pasa qué es lo que tiene que hacer en cada momento porque ha sido Mm, instruido en los cabales, en la cábala. Por eso caballero tiene la palabra cábala, tiene la palabra cabal, es decir, que está en una persona del saber. No era cualquier caballero. ¿Sí? Por eso todos los caballeros, como los caballeros templarios, tienden a unir el sacerdocio, es decir, sacerdotes guerreros, y siempre los mitos que encierran el caballero eh, protegiendo a la princesa, ¿sí? Y domando al dragón, es un caballero templario, una simbología del caballero de la mesa redonda, es un caballero sacerdote, es decir, está unido a la magia, a lo espiritual y al mismo ujú. tiempo al guerrero. Entonces no es cualquier guerrero, Claro, tal es cual. alguien que conecta en un terreno divino, en un terreno del Ah, saber. Entonces, ajá. sí, ¿qué me ibas No, a preguntar? primero acá alguien contó el himno de Sarmiento, dice, fue la lucha su vida y su elemento. ¿Era así? Yo la verdad que nunca las entendía Pues las es canciones. bueno, Repetí, el repetí himno, cualquier cosa. la palabra himno significa canto a los dioses. Mm, O sea, todo termina siendo en parte religioso, ¿sí? Religioso de religar con un concepto divino y místico. ujú. Y estos emblemas están en nuestro escudo, están en las banderas, están en por doquier. Inclusive en el billete del dólar, vos lo das vuelta y decimos, y dice, confiamos en Dios, creemos en Dios, y está en un dólar. O sea, por lo cual hay hay una unión con lo divino, pero que está detrás de los mitos, o sea, no viene literalmente. ¿Sí? Digamos que nos cuentan mucho desde por fuera, desde lo turístico, desde lo Claro, profano. Entonces, la simbología del caballero domando al dragón es una simbología de alguien que está en su ética, en su disciplina, ¿sí? No es cualquier caballero. Y fíjate esto que en China el dragón es una simbología de muy buen augurio. El dragón simboliza al emperador, ¿sí? O sea, por ejemplo, en muchos lugares orientales quieren que los hijos nazcan en el año del dragón porque van a tener esa simbología. Entonces no se le teme al dragón, al contrario, se lo toma como un emblema y un símbolo de grandeza. Por lo cual, claro. fíjate que si nosotros vamos a las personas a nivel cultural más disciplinadas, y son los orientales, los que Ujú. tienen más disciplina, los que tienen más ética, los que dicen voy a hacer esto y lo hago, los que tienen una manera de trabajar que tiene una disciplina extrema. Entonces, no es extraño que el emblema del dragón sea una simbología, ni tampoco que a Arturo se lo nombre como la sangre del dragón, y todo el linaje del Santo Grial es la sangre del dragón. Entonces, Mm, ¿qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que el Grial, el verdadero linaje de Cristo, son esos caballeros, son esas doncellas que han domesticado, que han sido instruidos en los saberes y han entrado en la simbología oculta de la rosa y el libro. Esas dos simbologías que están encerradas en esta festividad de San Jorge ujú. tienen que ver con ese viaje iniciático, con ese despertar, con ese florecer, pero por sobre todo con ese camino espinoso que representa la rosa para llegar a ese saber crístico. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, creo que es en el Zohar, hay una metáfora del pueblo de Israel que es la rosa roja que se convierte en blanca, un proceso de transmutación. ¿Sí? Es un proceso alquímico, es un proceso de domar al ego, pulirlo, enfrentar nuestros miedos para entrar en un nivel de saber que está representado por ese caballero. Un caballero que no se sabe si es divino o es humano,
O sea, este tipo de caballero es, no sé si es una leyenda, si fue verdad. ¿Por qué? Mm, Porque su imagen representa un puente. Ahí viene el sacerdote, el pontífice, que recuerda que el humano tiene que enfrentarse al dragón para llegar a niveles de conciencia alto. Que si yo quiero huir de los miedos, de mis sombras, de lo oscuro, lo único que estoy haciendo es hacerme más débil ante eso. No claro. estoy entrando en el símbolo del caballero o de la doncella, de las vírgenes. Las vírgenes eran mujeres virtuosas y las Ujú, mujeres virtuosas tenían que enfrentarse también. No, también montaban caballo y demás, o sea, la simbología de una mujer virtuosa, una doncella, una mujer culta, pero que también estaba a la altura del caballero. Por ujú, eso el amor cortés es una simbología de esta pareja, ujú. ¿no? Es un amor que no es carnal, sino es un amor a un ideal, a los valores, a la ética, a la palabra. ¿Por qué? Porque lo primordial acá es la palabra como vehículo para domar al dragón. Porque Ujú. si vos no sos uno con tu palabra, con tu honor, con tu promesa, con lo que dijiste que ibas a hacer, y ante lo primero que te cuesta decís, ah, no, pero esto no, no estás Mm, a la altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo, lo que se te representa como obstáculo, en realidad es lo que más te va a dar luminosidad. Por eso claro. después de un gran obstáculo uno se ilumina. Uy, cuando ya pasé todo esto que me daba miedo, que pensé que no iba a poder, y lo atravesé, la energía que gané fue millones de veces más grandes que si hubiese achicado las cuestiones y hubiese hecho algo que no me daba miedo. Esa es la Tal, diferencia. tal cual. Y en esto, la princesa, la que se rescata, ¿qué sería? ¿Qué simboliza La princesa acá? siempre es el símbolo de Sofía, la sabiduría, el saber, el Ah, qué libro. bien. Claro, Esto es la princesa, el saber. claro. O sea, ¿vos darías tu vida por un libro? Ahí está, bueno, mira el libro. Tremendo. ¿Vos Ah, ¿ese libro darías? está escrito de verdad? ¿O es ¿Sí? de adorno? Ah, No, no es nada mío, de adorno. Mira, fíjate, no es un adorno, no es de decoración. fíjate, acá tenemos el dragón, ¿ves? La serpiente, el uróboros. ¿Eh? Claro, Eh, qué entonces, lindo. es muy importante que se entienda esto. Es el caballero daba su vida por cuidar ese saber. Claro. Por eso los caballeros templarios, al guardar el grial, lo que guardaban eran los libros, la sabiduría, la enseñanza, que no se pierda, que no la rompan, Ujú, que la cuiden para que no se muera, para que los mártires que murieron por ese saber no hayan sido en vano. claro. Entonces es protegerla con tu vida, seguir la tradición para que no se pierda y tener el honor de aplicarla, no simplemente repetirla. Ujú. Entonces, son niveles de ética que nosotros hemos perdido porque le tenemos miedo a la muerte. Y el caballero no tiene miedo a morir. El caballero tiene miedo de vivir domesticado. Acá viene el tema. Ay, qué buena onda esa frase. No, me encantó. El caballero no tiene miedo a morir, el caballero tiene miedo a morir domesticado. No, me la quiero anotar. Hacémela acordar. No, es A muy buena. vivir domesticado. A vivir domesticado. No, me parece increíble esa frase. A que la anote alguien del equipo por ahí. El Porque, ¿qué es caballero lo no que tiene pasa? miedo a morir, sino que tiene miedo a vivir domesticado. Me parece ¿Por una... qué hay tanta violencia? Porque los caballeros están domesticados. O sea, no luchas con nada. Y te pones sumiso ante el sistema, ante las reglas, ante las leyes, ante un saber que te hace una persona débil, no fuerte. Mm, O sea, la sociedad está corrompida por un sistema donde ya no entra la caballería, ni entra el amor cortés. Entra un amor que es como el de la bestia, como el del dragón, que es un amor de copular, de ponerla, de claro. tocar, Ok. de imagen, pero ya no hay un amor
que simbolice a la rosa. No hay un amor que te sirva de inspiración para escribir un libro. No hay un amor que genere las melodías que conecten a las estrellas. No hay un amor que con el que vos quieras dar la vida por ese amor, aunque no puedas poseer a la persona en cuestión. Claro. Entonces, esos valores que se perdieron, junto con esos valores se perdió el amor verdadero. Y el amor verdadero empezó a ser cambiado por un amor de cotillón, un amor de souvenir, un amor que es de imagen. Entonces la gente no quiere perder su imagen, no quiere envejecer. Y antes, tanto las sacerdotisas como los grandes sabios eran felices porque la experiencia de la vejez te iba a hacer más sabio y más conectado con la sabiduría, con esa rosa verdadera. Y la imagen simplemente era un espejo de tu saber, por lo cual no había una incongruencia entre tu estado físico, lo que emanabas, lo que sentías y tu vitalidad. Lo que nosotros asociamos a lindo y feo son los cánones de belleza de una sociedad enferma que lo único que quiere es domesticar al humano. ¿Sí? Y la domesticación, ¿para qué dentro de una sociedad? ¿Para qué? ¿O qué significa la palabra domesticar? ¿Qué significa? ¿Tenés animales vos? Sí, obvio, Yaco. Nada, no lo domestico, pero con nada, Yaco. Es un rebelde, yo no sé, es muy perro mío. Le decís, acá no, y bueno, se va donde lo mandás, pero te va a hacer un quilombo ahí, seguro te va a romper un almohadón, o sea, y ya no tiene 2 años, Bien, un fíjate año. esto, lo acabas de decir. Vos le decís a dónde tiene que ir y él va, pero te termina rompiendo algo. ¿Por qué? Porque Se está recalienta, se revela. siguiendo tu orden y su energía y su pulsión de hacer lo que quiere es limitada, entonces rompe algo para quitar el estrés que le genera ser domesticado. ¿Sí? Claro, tal Ahora cual. vamos a la selva y hacer lo mismo con un león. El león no te va a hacer caso. El león te va Tal a cual. dar batalla, ¿sí? Pero si vos lográs domarlo al león, el león seguramente, como entiende que vos tenés más poder sobre él, se deje domesticar. Mm, O si no se deja domesticar, prefiere morir antes de ser domesticado. claro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las cruzadas, las grandes matanzas a estas grandes iniciaciones, ¿no? Estas grandes personas que defendían ese saber, como los cátaros, como los templarios, ¿sí? Como las brujas, ¿sí? ¿Y qué Tal cual. pasó? A la hoguera. Entonces, algunos dijeron, no, 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 yo me cambio al catolicismo y le doy la espalda al saber, le doy la espalda a la rosa Claro. y tengo que vivir con eso. O sea, voy a defender mi vida ahora que le di la espalda a lo luminoso. Voy a vivir en la sombra, porque voy a ser domesticada, pero voy a tener la vida como un animal más, Claro. no como un humano, ¿sí? Pero otros dijeron, no, yo prefiero morir antes que vivir en una mentira. Che, mirá acá lo que dicen, la historia del principito con el zorro y la rosa. Claro, ahora que explicás esto, Nati, como un montón de cosas tienen sentido. También hablaban ahí, no sé si era Blancanieves. ¿Blancanieves? No, Sí. Blancanieves, el que luchaba también con su dragón. Como que empieza a tomar sentido un montón de cuentos. O sea, pero que todos los historiadores, todos los que escribieron, aprendieron alquimia o aprendieron esto antes Es para poder que hacer. quien entra en el mundo de las letras, no para informar ni para brindar conocimientos, siempre va a querer dejar plasmada una huella. Entonces, los cuentos, vos fíjate esto, ¿no? Para que se entienda cuál es el carácter sagrado y cuál es el carácter profano, veámoslo Ujú. por la experiencia. Hoy, todos los días, miles y millones de libros aparecen.
diferentes autores, mismos autores y demás, ¿sí? Ujú. Pero sin embargo, pocos libros, muy pocos, son recordados por la humanidad y son comprados una y otra vez aunque pasen años y años y años. Don Quijote, ¿sí? Mm, Si hablamos de Romeo y Julieta, tal cual. si hablamos de los cuentos de hadas, Alicia en el País de las Maravillas, Es- Alicia a través del espejo. Esa era. No, no era Blancanieves, Blancanieves estaba con los enanitos. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque esos autores en sus escritos dejaron plasmado cosas iniciáticas. ¿Por qué? Porque lo iniciático, lo que está en un nivel sagrado, no muere. Esa es la diferencia. El amor verdadero no muere. El libro Claro. escrito desde un lugar verdadero no muere. ¿Y qué significa que no muere? Que su enseñanza, su leyenda, requiere ser leída por cada uno. Y vuelve a ser leída, y vuelve a ser leída, y vuelve a ser leída. ¿Por qué? Porque en su escrito ha conectado con un, un espíritu de la divinidad. Mm, En su creatividad ha inspirado algo que tiene algo de verdad y que debe ser contado. Entonces, detrás de todos los cuentos de hadas están parte de estos rituales que se hacían en esta época de fines de abril y principios de mayo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque San Jorge también remite a parte de los rituales que se hacían a los seres félicos, a las hadas. Por ejemplo, hay muchas personas en ese lugar de España que todavía deben estar haciéndolos, que en su momento donde los ahorros eran con monedas de oro, ujú. tomaban sus ahorros en el día de San Jorge y colocaban las monedas de oro al sol con con un afán de que esta riqueza se multiplicara, ¿no? Pero al mismo tiempo este brillo del oro al sol simbolizaba la armadura de San Jorge, ¿no? Esta representación del cereal, de la agricultora, de todo lo que es la abundancia de la tierra, el tener trabajo, el tener riqueza, ¿sí? Entonces se ponía el sol frente a la imagen de San Jorge como un benefactor para que bendiga tus Exacto. ahorros y los multiplique. Y esto los paganos lo hacían con los sereféricos. ¿Por qué? Porque en las noches de Beltán, cerca de las noches de lo que sería San Jorge, se tomaban las hierbas, porque se Mm, creía que eran más medicinales, y en el caso de San Jorge se toma la valeriana para hacer estos preparados alquímicos. Y la rosa viene del rocío de los alquimistas, que en la noche de la luna rosa de Pascua y todo lo que es primavera, todas las lunas llenas, se recogía el rocío para hacer la piedra filosofal, símbolo del rocío, de la rosa mística, de las vírgenes y de lo que sería el Espíritu de Dios para engendrar vida, es decir, para crear, para materializar. claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo te digo, ¿qué es lo que a vos te da más miedo? ¿El día o la noche? A mí la noche. Bien. ¿Vos podrías ir por un bosque de noche caminando? Yo, Manuel, no. Bien. Las mujeres, las brujas, de noche iban caminando por el bosque porque conocían la naturaleza, porque conocían Eso, los sonidos del claro. bosque, conocían a los animales y por eso, por ejemplo, los mitos de los hombres que se convierten en lobo, que en realidad la historia viene de las mujeres que se convierten en lobo, no los hombres, ¿Las mujeres se convierten en lobo? porque eran las brujas que se transformaban en lobo, y esto tiene que ver con el nahual de los chamanes. O sea, cuando llegas a niveles muy profundos de conciencia, podés tomar la forma de otra cosa en ciertos Mm, rituales. Y esto tiene mucho que ver con los sueños lúcidos o mucho lo que serían las bebidas psicodélicas o los ahumos psicodélicos para entrar en niveles de conciencia y producir estas transmutaciones, ¿sí? De transformarse en otras cosas. Entonces, todo el simbolismo que remite a los animales, al inframundo, al oscuro, al dragón, a entrar al infierno,
es el viaje iniciático a encender el caballero en uno. O sea, uno no puede, escuchar bien esto, Sí. uno no puede llegar a niveles altos de conciencia y a saber qué es la sabiduría sin, o sea, no la sabiduría que te cuentan, sino la sabiduría, mirarla con tus ojos, saber lo que es, hasta que no atravieses tus propias sombras, tus propios infiernos. Por eso Jung, cuando se encuentra con la alquimia, porque quiere entrar en los niveles del inconsciente y se la tiene que ver con la alquimia, con las simbologías y con los sueños, se da cuenta que el infierno, la oscuridad y las sombras será la clave. Por eso él dice, quien no ha enfrentado las pasiones de sus sombras, las pasiones remite al dragón, Claro. no va a encontrar el sendero verdadero, no va a encontrar su verdadera identidad. Por eso, cuando hablaba de la palabra alienar, que significa sacar, el loco, el demente, el que no está en sus cabales, que sus sentimientos y su razón lo entorpece, porque quiero hacer una cosa y al final termino haciendo otra, es porque mi ego no está domesticado, ¿sí? Claro. O sea, es como que mi cuerpo quiere una cosa, yo quiero otra, y mi cuerpo es el dragón, hace lo que quiere. Claro. ¿Se entiende? Y yo lo que tengo que transformar ese alienar en un alinear con las mismas letras, que es poner en línea. Mm, Esto es mm, entrar en el caballero, que es ajustar para un correcto funcionamiento porque hay una ética. Quiero entrar en una nueva razón. Yo no quiero que mi cuerpo, que es mi vehículo, que es mi caballo, vaya en contra mío, lo tengo que domar. claro. Entonces, cuando yo lo domo al caballo, deja de hacerme síntomas. Deja de dirigirme con sentimientos que me entorpecen el camino y empiezo a generar las emociones que requiero para mi obra. Entonces, por eso dentro de la alquimia los misterios menores es, primero tenés que aprender a domar tus instintos internos, tu mente y tu sentir. Y a nosotros que nos dicen, humanos domesticados, no, los sentimientos no se gestionan, pero no, Claro. no. Te han hecho creer que las emociones son algo que tenés que aceptar, las expresás y déjate llevar, y en realidad no, son parte de tu razonamiento. Y esto muchas veces entorpece el camino, porque te quedas pegado a la ira, pegado al dolor, pegado a la bronca, pegado a la tristeza, y te comiste esa identidad. El dragón, ¿qué empieza a hacer? Te empieza a comer, te empieza a matar. Y entonces vos empezás a identificarte con cosas que no sos vos. Te identificas con la historia, con tu trauma, con el pasado o con lo que te dijeron que debías ser, porque te están domesticando, ¿sí? Te están domando, ¿sí? Por dentro. Y cuando vos decís, no, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser más la boluda de turno, yo ya no quiero que me cornen más, yo ya no quiero ser pobre, me cansé. Cuando vos decís, ok, le voy a dar batalla a esto, ahí empieza la guerra interna y que se va a lo externo. Ejemplo, pongámoslo en ejemplo que es mejor. Yo decido y digo, ay Manu, acabo de ver un vivo tuyo y me doy cuenta que yo quiero dejar de ser pobre. Así que, ¿sabes qué? Voy a dar mi paso a la acción. Los pocos ahorros que tengo, Manu, porque como soy pobre, los voy a invertir en hacer tu curso, Manu, porque yo quiero empoderarme, yo quiero creer en mí y demás, ¿ok? Hasta ahí va. Perfecto. Y voy, y con todo el esfuerzo del mundo voy y te compro el curso, ¿sí? Vos me vas a dar el curso. Y lo que me vas a dar va a ser una mierda. Claro. No me va a servir para nada. Yo voy a decir, pero yo pensé que con esto que iba a hacer, yo pensé que era otra cosa, todas mis expectativas, y en realidad estoy pasando por el nigredo. Estoy renaciendo como la flor de loto del barro. ¿Por qué? Porque lo que la gente no entiende es que si vos estás en la mierda, si vos estás enfermo, si vos estás pobre, si vos te va para el culo en tu vida, lo primero que te vas a encontrar en cualquier proceso que hagas es la mierda. No te va a gustar, no te va a servir. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de tu evaluación. Si continúas a pesar de toda esa mierda, te vas a poder limpiar de esa mierda, porque esa mierda no viene de afuera, viene de adentro tuyo. Viene de expectativas, de ilusión domesticada donde pensás que el que te va a salvar va a ser un caballero afuera, cuando el que se viene a salvar a sí mismo es uno. ¡Ay, nadie me va a venir a salvar! No.
el caballero sos vos, la princesa sos vos. Y el saber que es la princesa te tiene que entusiasmar para que vos puedas hacer esa batalla con tu ego. O sea, el Claro. saber, el querer entender, el decir, uy, Dios, ¿cuándo voy a entender esto? Tenés que amarlo tanto que seas capaz de seguir dirigiéndote aunque todavía no veas los frutos. Mm. ¿Sí? Entonces no me importa si no. Entonces, cuando vos iniciás un estudio y decís, no me importa el fruto, no me importa, Manu, si voy a ganar Claro, plata con tu curso, realmente no me interesa porque lo que más me interesa es, es salir de donde estoy, porque estoy desconectada de lo que soy. Y capaz que no vengo a tener plata en este mundo. claro. No, no vengo a eso. Y ya no me interesa eso. Lo que me interesa es dejar de ser débil ante eso. De que eso me domestique. Que por eso yo me defina como pobre. Mm. De que yo salga de la creencia de creer que el dinero me transforma en lo que soy. En dejar de identificarme con eso y decirle al dragón, que para mí sería la pobreza, es, no, yo puedo estar en harapos en el medio de una jungla y sin embargo sé que tengo valor. A mí ya no me va a definir las monedas que tengo. Entonces, cuando yo encuentro en mí esa verdad, ese saber, entro a dominar al dragón en mí. Y entra a manifestarse una nueva realidad. Pero yo no la deseo esa realidad, me viene por añadidura. Me viene porque yo no estaba mirando para ahí. Porque mi ego, mi dragón en mí, lo que quiere es la materia, quiere sangre, quiere sacrificio, quiere esfuerzo, porque es con lo que me domesticaron. Entonces me dice, yo me voy a dar cuenta de esto cuando tenga el dinero. No, vos te vas a dar cuenta cuando el dinero te deje de importar que estás haciendo bien las cosas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Para quien ya atravesó sus propios infiernos, que lo logró, que dijo, wow, logré esto, pero sé lo que se siente estar del otro lado del camino, desamparado, perdido, ¿qué hace? Dice, ahora esto, yo he salido de la cueva, he salido de los infiernos, he salido del barro, de la mierda, y ahora que sé la verdad, que descubrí esta verdad, yo necesito contarlo. Pero nadie me va a creer. ¿Quién me va a creer, Manu? ¿Quién me va a Claro. creer que cuando salí de ese mundo apareció un monstruo que era un dragón? Nadie me va a creer. ¿Cómo voy a explicarle a la gente esta verdad que acabo de conocer? Entonces, ¿qué hacen? Voy a escribir un mito, voy a escribir una novela, voy a escribir una historia que parezca una mentira, pero que sea una verdad. Claro. Y que la escuche el alma. Y si el alma escucha con el corazón, va a saber cuál es la senda correcta, el camino verdadero. Mm. Entonces, todas las religiones tienen mitos, cuentitos, Tal cual, todas. absolutamente. Entonces, en el cuento hay una verdad y una mentira, Ujú. porque está velado, por eso la novela está velado. Pero eso no significa que en su esencia no sea una verdad, por eso no muere. Por eso los libros que no mueren son porque tienen verdades ahí. Y Claro, por eso se siguen recomendando. tal cual. ¿Sí? En cambio Ahora, a ahora mí lo que me estamos... llama la atención es cómo se ha develado, se ha guardado tanta información en libros bueno, que en realidad son para los niños. O no sé si antes no eran para los niños, pero tipo Caperucita, Blancanieves, todos los que nombraste, El Principito, todo eso es para los niños. O sea, se los leen a los niños y no entienden nada o se quedan con la figura más superficial. No, ¿Por qué es se ha que guardado? los niños se entienden. ¿Pero llegarán a este sentido? Mientras no se escuche, o sea, vamos de vuelta, Sí, todos los quilombos que tenemos, ¿dónde están? ¿En el adulto o en el niño? claro. Sí. ¿Y entonces? Por ¿A eso vos quién? decís que el niño entiende porque no tiene interferencia. Porque el humano está domesticado, el niño no. Claro. El niño Niño viene está. libre hasta que lo logro domesticar. Ujú. Y en el momento que lo domestico, empieza a perder su identidad y se olvida de quién es.
Entonces, volver a casa es volver a nuestra esencia, con la maduración, Claro. volver al estado de semilla, pero madura, para florecer. ¿Se entiende por qué? Porque me he transformado en algo que no soy, y si saco todas esas corazas que hice para aparentar algo que no soy y pertenecer a este mundo, me voy a dar cuenta de mi verdadera esencia. Y cuando me dé cuenta de mi verdadera esencia, llego a ese símbolo del Cristo. ¿Sí? Mm, Es decir, yo ya no me doblego ante el otro. Por eso en todas las simbologías de los grandes símbolos de iluminaciones, se mueren por esa sabiduría, mueren por la sabiduría, mm. entregan su vida por eso. Entonces, ¿qué te quiere decir? No te agarres a la vida, porque esta vida es efímera. No tengas miedo de morir, no le tengas miedo a la oscuridad, porque de la oscuridad venimos. Antes de que nazcas, ¿dónde estabas? Sí, totalmente. La oscuridad. No Y se después sabe. de, y después Mm, que te morías, ¿dónde estás? O sea, ¿sí? Lo que sí sabemos es que en este trayecto de la vida a la muerte tenés que dejar huella. sí. Entonces tenemos dos bandos, o los cobardes o los valientes. ¿De qué lado querés estar? Tal cual, sí, valiente, dejando huellas. Ay, qué lindo que suena Entonces, la parte de dejando huellas. entonces, si vos querés ser valiente, lo primero es entender que tenés que enfrentarte a tus debilidades y las tenés que transmutar. Y que cuando vos transmutás esas debilidades, cuando las enfrentás, aparece el gran tesoro. Pero los verdaderos valores vienen por una transmutación, vienen por enfrentarse a algo, vienen por una disciplina. Entonces, el gran deseo del humano es, ay, cuando tenga el auto voy a ser feliz, ay, cuando tenga la pareja voy a ser feliz, cuando tenga el hijo voy a ser feliz. Y se da cuenta que acumula cada vez más infeliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no es algo que te va a dar algo externo, sino algo que se enciende adentro. Y se enciende cuando realmente entras en el saber. Por eso el día del libro se Ujú. alinea con el día de San Jorge que nos recuerda. ¿Cuál va a ser el mérito de tu vida? ¿Para qué estás vivo? Claro. O sea, ¿cuál es el mérito? Porque San Jorge va a defender a la princesa y al pueblo sin ganar nada a cambio. Lo hace porque es su deber como caballero. Mm, Lo hago porque yo tengo una promesa con eso. De que si alguien necesita mi ayuda, yo lo ayudo. Y hoy estamos en el fast food de la espiritualidad. sí. Estamos en un intercambio constante que nos domestica y nos saca de ese camino sagrado. Nos hace confundir el dar con recibir con el valor. Mm, Eso no quiere decir que yo regale mi trabajo, no. Significa que tenés que seguir la tradición. Y la tradición es, tenés que dejar huella, y esa huella tiene que ser desde un lugar de humildad. Tiene que ser, no tiene que haber un deseo propio. Ah, lo dejo para, lo hago para. No, tiene que ser desde un lugar puro. Y yo me puedo mentir, decir, sí, lo estoy haciendo de este lugar. Y no. claro. ¿Por qué? Porque lo que tenés que dar tiene que ser valioso, pero no para vos, sino para el otro. Entonces, cuando hablamos de las palabras como vehículo, que era el título de Ujú, esta obra, ujú. Tal cual. que era el título de esta obra, lo que estamos viendo es que escribir, vamos con las tres frases Sí. típicas, ¿no? Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Escribir un libro lo escribe cualquiera, Ujú. ¿sí? Tener un hijo Sí, no, eh, es más fácil también, tal cual. ¿sí? Plantar un árbol, ¿sí? Y sí. Ahora, el autor que dijo esta frase es José Martí, dio su vida por su ideal, murió en batalla. O sea, este gran filósofo escribía en Argentina, escribía en toda América Latina, un gran revolucionario, filósofo, murió en la batalla porque él, ¿sabés qué decía?
Yo quiero morir de cara al sol. Yo no quiero morir como muere la gente normal. Yo quiero morir de cara al sol. O sea, yo muero por mis ideales. Claro, Y cuando él iba a la batalla, le decían, no, o sea, vos sos un gran escritor, no, no, vos tenés que estar resguardado, te tenemos que proteger. Y dice, no, yo quiero luchar por la liberación de mi patria. claro. Yo quiero luchar por mis ideales. Porque a la patria se la defiende con una acción. Entonces a él le quedaban chicas las palabras, y eso es lo que le pasaba a los caballeros. Para que se vea la imagen de este gran personaje, es como si San Martín hubiese sido un gran escritor, Ujú. ¿sí? Un gran poeta. O sea, era dar la vida por esa idea, es dar la vida por eso que escribiste. Claro. Entonces, vos escribís un libro, bien, ¿y darías la vida por lo que contiene ese libro? O sea, eso que vos escribiste está a la altura de que vos, por esa verdad, emprendes una lucha con dar tu vida. Claro. ¿Vos darías, yo te lo pregunto, ¿vos darías la vida por eso? ¿Vos escribiste un libro vos, Manu? No, no escribí y todo el tiempo, cada vez me dicen más que tengo que escribir un libro, ¿vos sabés? Y para mí es como una cuestión, no sé, como re profunda, no sé. No quiero escribir livianito. Bueno, para que te voy a leer algo Dale. de este gran poeta. Mira, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. La palma es una gran simbología mística, ¿sí? Ujú. Pero está hablando de, yo no voy a escribir difícil, yo voy a decir las cosas como son. Mm. Y por eso se lo lee fácil. No era complejo, Ajá, pero era muy profundo, ¿sí? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. O sea, ya estaba pensando en la claro. muerte, porque estaba dando su vida con respecto a la libertad que él quería expresar. Él veía que se estaba queriendo domesticar e invadir los territorios, y él iba por la libertad, Mm. ¿sí? Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. En los montes, montes soy. ¿Qué está diciendo en eso? Que cuando yo estoy haciendo arte me transformo en Tal eso. Que cuando yo cual. estoy caminando en el monte, yo soy parte del monte. Eh, Yo soy el camino. Yo soy la luz. Eso es lo que está hablando. O sea, nos está diciendo ok. Cuando vos estás haciendo algo, te transformás en eso. Entonces, José Claro, Martí Pérez dejó un legado, no solo la frase, escribir un libro, tener un hijo, claro, plantar un árbol. No, ¿entendés que nos queda la mierda? Que es una claro, frase vacía, hace esto. No, lo que nos está diciendo acá es transformate en el monte, claro. transformate en el arte, da la vida por eso que estás escribiendo. Si no, no estarás a la altura. ¿Qué libro vas a escribir? ¿Sí? Claro. Y sigue. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes. A morir me han de llevar. No me pongan en el oscuro. A morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Él asociaba que no morir en batalla era como morir como un traidor. Claro. Quería morir luchando por sus ideales, por sus valores. Y si te lo pones a pensar, sí, ¿vos qué querés morir? Claro, ¿En un sí, tal cual. hospital tirado o morir porque estás salvando a alguien? No sé, estás dejando algo, hace algo. Que Claro. tu vida no pase Yo- así como tan desapercibida. Sí. Yo creo que si a varios les preguntáramos si morirían por lo que escriben, capaz que dirían que no, no sé, ¿no? Entonces capaz que dejarían de escribir, pero es fuerte como ceder la vida por lo que uno escribe, que en realidad lo que uno escribe son los ideales.
es lo que piensa, es los Es lo que valores. uno es lo que uno es. Entonces, cuando vos lees el libro de alguien, estás viendo lo que la persona es. Igual, Entonces yo te digo, ¿qué libro vas a escribir? ¿Vas a escribir un libro en base a lo que el mundo te dice, domesticado? Que claro, tenés que escribir un libro para vender, para hacer, y después que lo tome un editor. A mí me dicen siempre, escribir un libro. No, no voy a caer en eso. ¿Pero por qué? Porque no, no, o sea, ¿cómo, cómo puedo poner en un libro lo sagrado sin que en la edición sea profanado por no entrar en las letras desde su esencia? ¿Se entiende? tenés que hacer un libro de tu vida, de lo que te pasó con el casino, eso, así como una novela. Esa, entonces, como tu novela, ¿viste? Como Una saliste de novela. ahí. En realidad, eh, si escribo un libro, que en algún momento será para dejar un legado, no para que muera ahí como un libro más. Claro, No va a ser así. Volvemos a lo mismo. Escribir un libro es fácil, es lo más sencillo que hay, pero crear un libro no. Es totalmente distinto. Es algo que uno tiene que conectar con la sabiduría, no con las ideas o el conocimiento. Estamos en la era de la información, el conocimiento abunda y podemos hablar de lo mismo con otras palabras. tal cual. Pero, ¿realmente vos darías tu vida por eso que estás nombrando? Mm, Entonces, yo cuando me pregunto por lo que yo enseño, ¿yo daría mi vida? Mi respuesta es un rotundo sí y cuándo, no tengo miedo a morir. No tengo miedo a morir y daría mi vida por lo que enseño. La daría, no tengo miedo. Doy todo lo que tengo por mi saber. claro, Eh, pero porque amo ese saber. Llegué a amarlo, llegué a sentir lo que los autores sentían. Entendí que la poesía tenía que ver con ese pensamiento materializado y el amor a esa sabiduría es el honor de poder impartir este conocimiento. Y daría la vida por eso, y lucharía por eso, y perdería la vida por eso, en honor a eso. Sería un honor para mí morir por esa sabiduría. Claro que sí. ya, Antes que cualquier otra cosa, moriría por eso. ¿Por qué? Porque el saber tiene que estar en ese lugar, porque si no, no entró en un nivel de comunión, ¿sí? No entró en un nivel de honestidad brutal. Cuando vos haces las cosas porque todavía tenés miedo a ser juzgado por lo que decís, es mm, porque todavía no entraste en el amor a ese saber. Entonces, ya no va en si te creen o si no te creen, es hacer del discurso algo vivo. Da tu vida por esa ética, da tu vida por ese saber, no lo abandones, cuídalo, resguardalo por traición. O sea, que si ese saber llegó a vos, no lo pierdas. Es como un fuego encendido. No dejes que se apague, no dejes que te lo apaguen ese fuego, ¿no? Y ese es el símbolo del amor, simbolizado por la rosa y simbolizado por el libro. Es ese amor a la sabiduría, es esa unión. Y enfrentar a los dragones es enfrentar a todo eso claro. que es el enemigo, el que te hace de obstáculo del camino, el que te hace dudar constantemente. No, es por allá, no, lo que vos tenés que hacer es aprender la última técnica porque yo la canalicé y todo eso y es, Ah, el camino ya está plasmado hace millones de años y siempre volvemos a los mismos caminos. ¿Por qué? Porque la senda está ahí, no la taparon, no le pusieron vallas,
Pero claro, es como la flor del loto, tengo que renacer del barro. Ah, no. Yo lo que quiero es un nuevo conocimiento, una nueva información, más libros, más libros, más libros, que me cuenten una historia. No quiero vivir la historia, no quiero ser el caballero, no quiero encarnarme en la princesa, no quiero domar al dragón, porque le tengo miedo. Le tengo miedo a mi oscuridad, le tengo miedo a dormir a la noche y entrar en los estados de conciencia que se requieren. ¿Por qué? Porque si se me presenta un monstruo, ¿qué voy a hacer? Es que justamente cuando se te presenta el monstruo es por ahí. Claro. Entonces cuando me dicen, ay, hice el ritual y tuve sueño y vi esto, pero yo no estaba dormida, Natalia, te juro que ya lo sé. Te estoy enseñando a que entres por esa puerta. Ay, no, me cagué toda. No, no te cagues, mierda. Entrá ahí, ay, pero se me está moviendo el televisor, la llave se mueve sola. Entrá por ahí, no tengas miedo. Ay, pero no, son fantasmas, ¿Estás como el caballero o estás como el domesticado? Claro. Porque si estás queriendo entrar a un nivel de sabiduría, vas a tener que enfrentar tus miedos y entender lo que son las otras dimensiones. Entonces, entrar en ese mundo al principio es entrar en todo eso que nos da miedo, entrar en todo eso que denominamos demonios. Mm. Por eso el símbolo de la serpiente, el símbolo del diablo, el símbolo del demonio, por eso las brujas iban a la noche. ¿A qué? A hacer sus iniciaciones, Claro. a entrar en los vuelos de la bruja. Entonces, a ver, ay, yo soy bruja, ¿y dónde haces las cosas? No, en mi casa, No, yo soy un caballero templario, bien, ¿andás en caballo? No. ¿A quién salvaste? O sea, nosotros queremos engendrar una idea, pero sin pasar por el acto que requiere esa ética. Y lo amoldamos a lo que nos le Tal gusta al cual. yo. Ah, no, porque en realidad es una metáfora. No, los dragones existían como existían los dinosaurios. Y Claro. por eso encontramos huesos y demás. Entonces, ¿vos te enfrentarías a un dinosaurio? ¡Mamita, qué miedo! ¿Sí? Pero vos decís, wow, qué maravilloso, qué divertido. La vida empieza a tener un sentido que me despierto, voy a laburar, me caga en pedo el jefe, me peleo con mi compañera, vuelvo a mi casa, miro a mi mujer, miro a mi marido, me doy cuenta que tengo un año más, estoy cada vez más deprimida, tengo un rollo de más. Bueno, ¿qué hacemos de comer? ¿Querés sopa? ¿Querés arroz? Ay, no sé. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto? Pongamos la tele. ¿Qué serie vemos? Era más divertido antes. Sí. ¿Sí? Que prendías las Bueno. velas cuando estabas a la noche y te mirabas a los ojos y no sabías quién te iba a traicionar. Mm. Y todos tenían armas. Entonces se lograba un nivel de ética y de confianza de todos tenemos armas y todos nos defendemos. Y ahí se empieza a hacer la caballería. Entonces cuando vos decís, wow, esos son amigos, que dan Claro. su vida por vos. Ujú. Entonces, cuando empezamos a entender que la civilización nos empieza a domesticar y también nos saca un montón de valores que después terminan siendo expulsados por tanta violencia. Porque dentro nuestro hay una pulsión natural de conquistar, de descubrir, de vivir la vida, Tal cual. de ver nuevos territorios, de tener ideales. Y por eso los grandes patriotas tenían sed porque veían en la lucha un ideal y al fin puedo encarnar un cuento y no simplemente contarlo. Entonces Claro. mi vida está en juego, pero a su vez están todos mis sentidos despiertos. Y si muero en batalla, no muero como un traidor, porque por lo menos morí haciendo lo que sentí que era correcto. Entonces, claro, cuando empezamos a entender que el valor cuando hablamos de valorarnos, cuando hablamos de tener valor, estamos hablando de este tipo de valor, no de un valor de ser un mejor esclavo, Mm. sino en ser un mejor hombre, una mejor mujer. Ujú. Y al perder esos valores entramos en lo que se llama este alienar, que es nos estamos volviendo locos, Manu. Mm. Nos estamos deprimiendo, nos estamos poniendo ansiosos, nos estamos volviendo locos con los sentidos, estamos cada vez más sensibles, más psicópatas, más locos. ¿Por qué?
porque perdimos el camino verdadero, porque tenemos que volvernos a alinear a esa ética que nos recuerda que tenemos que tener un ideal. ¿Se entiende? O sea, ¿hasta cuándo te vas a dejar lastimar? ¿Hasta cuándo vas a seguir dejando que te roben, que te mientan, que te... ¿Sí? Entonces vos decís, qué pelotudo. ¿Por qué nadie Claro. lucha? Porque están dormidos. Ese es el dormir. Nadie, nadie dice lo que piensa. Se someten a las ideas de todos. Y ese inconsciente colectivo va desconectando cada vez más a todos, porque todos aceptan todo. Entonces, si mañana te dicen tirate por un puente, bueno, hay que hacerlo porque todos lo hacen. Ya nadie cuestiona porque no hay saber, no hay educación, no hay capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque ya la educación, la parte intelectual y el saber ya no vale. Entonces, no estudies, no seas nadie, si es lo mismo. Entonces terminamos en un lugar no solo de domesticación, sino de sumisión total, donde cada vez somos más mediocres. Y el alma, cuando entra en esa mediocridad, se enferma y entra a perder el norte. Empieza a sentirse perdido, triste, angustiado. Entonces, todo esto que nos está pasando en nuestra cabeza tiene que ver con la nueva era, Ujú. porque tenemos que darnos cuenta que hay que conquistar a la vida. La vida no nos es dada porque estamos vivos. A la vida la tenés que conquistar y la conquistás purgando lo débil por lo fuerte, teniendo tus valores en claro, tus éticas en claro y no perder ese norte. Es decir, vos quién querés ser, qué tipo de hombre querés ser, qué tipo de mujer querés ser. En base a esas éticas y esos parámetros, ir laburando en vos, ir entrando en tu proceso interior y en el exterior demostrar eso que está en semilla. ¿Por qué? Porque claro, yo me valoro, pero cuando viene alguien que a mí me da miedo, que es el símbolo del dragón, yo no me valoro antes. Mm. No, es que justamente la evaluación es ahí. Es que ante eso que te das miedo te valores. Es que ante eso que te está llevando a la batalla, le des Claro. batalla, no huyas de eso. Y cuando vos no tengas miedo de dar batalla, te vas a dar cuenta del poder que está dentro tuyo. ¿Se entiende? De Sí, eso se trata. clarísimo. Qué espectacular, Nati. Qué divino, qué divino. Vamos a abrir los comentarios a ver qué es lo que dicen. Y obviamente, como siempre les digo, si hay alguien nuevo de repente acá, yo creo que ya están todas las comunidades integradas, pero si hay alguien nuevo, para que sepan, estoy conversando con Nati Barrera y sigan su cuenta que es nataliabarrera.escuelanefer. Y si hay alguien nuevo que no me conoce, puede seguir la cuenta Manu Colombo Mov. A ver, ¿qué comentarios hay? ¿O qué es lo que tienen para decir ahí? La luz del coso este del aro me está, pero, no sé, me está matando. Pero debe ser porque tengo los ojos sin gotitas de manejar, como que me está matando. A ver, ¿qué comentarios hay? Gracias, gracias. Gracias, dicen. Hola, genia Nati. Un montón ayer, Nati, en el teatro me decían, qué genia que es Nati, no puede saber tanto, no sé, caja de Pandora, ¿viste? Bueno, ¿a vos qué te di? Yo quiero preguntarte algo. A ver si a todos les dicen lo mismo que cuando vos estás presencial en algún lugar, ¿qué es lo que mayormente te dice la gente? ¿Hay alguna frase o algo que mayormente te dicen? Yo la tengo a la frase. Eh, a mí lo que me dicen es, sos más linda personalmente. ¿Eso es lo que más te dicen? O sea que, Sí, en sabes que serio. la cámara no me la Ok. cámara no me da tanta. Bueno, a mí, te juro, o sea, pero esto no sé, porque habría que preguntarles a ver a qué se refieren. Pero tanto por mensaje como de manera presencial, me dicen, tenés mucha luz. Y yo digo, debe ser el aro que lo puedo regular, ¿no? Que puedo hacer esto, ¿ves? Tengo, Regulando la luz. tengo mucha luz. Pero te juro que es impresionante, así, lo de dientes blancos. Y todo eso, siempre me dicen eso, o sea, es como el piropo, tenés mucha luz. Nunca les pregunté qué significa, pero voy a empezar a preguntarles qué significa para cada uno. Eso. Pero Que quería saber qué ilumina. es lo que les dice. ¿Será eso? ¿Viste? Pero como que en estos vivos estás más vos. Entonces, no sé por qué Esto- dicen tenés mucha luz.
Claro, tenés mucha luz. Como que soy O el sea, que es tenés. la luz, la luz. No, porque tenés un ánima, sos simpático. Todas las personas que son carismáticas, simpáticas, tienen luz, se le dice que tiene ángel. ¿Pero por Claro, qué? Porque son personas que son agradables, son claro, comunicativas, son amorosas, son buenas personas. Entonces, a todo eso le ponemos la luz. claro. Este dicen, ay, este es regreta, este es re oscuro, este es todo lo contrario, es la noche. Claro, ahí está bueno porque ahí empezaron a decir, significa que sos auténtico, significa que no tenés vuelta, que sos inocente, me dicen ahí. Claro. Otra me dice que el aro de luz. Tenés luz, pero luz de adentro, dice alguien. Mirá vos. Bueno, tu cara, no sé qué me dijeron de la cara porque se me van los comentarios y no lo puedo ver. Bueno, gracias a los dos. Veces quedo con la boca abierta. Transparente Manu. Quisiera saber lo que simboliza que las brujas se conviertan en lobo. Gracias, gracias infinitas. Bueno, el lobo es una simbología de la luna, de los guardianes. Se los voy a poner más fácil. El perro. Vos tenés perro, igual que yo, Sí, ¿verdad? Bueno, el mejor amigo del hombre, ¿verdad? sí, El más fiel. sí. Bueno, representa eso, a esa fidelidad, pero ¿con qué? Con lo inconsciente, con el inframundo, con la noche. Claro, Representa a la magia más profunda, claro, ¿sí? Por eso las mujeres que se transformaban en lobo tenían que ver con un nivel de sabiduría de entrar al inframundo, al lugar de los muertos, al lugar del oculto, poder tener la capacidad de entrar en varios mundos. Entonces, siempre son, o sea, trabajar de noche, o sea, el labor del arte es de noche. De noche aparece la inspiración, de noche uno conecta más con la divinidad, de noche aparece más la parte de las alucinaciones, es de noche. claro. Vos ves los fantasmas cuando, de noche. Ah, qué justo, se te abren las ventanas, pero no de día, de noche sí. ¿Es Mm, raro? claro, Porque en la noche es donde uno conecta con esas otras dimensiones. Entonces, en el taller de señales yo comento por qué la noche es tan importante y que los profetas, cuando se despertaban de noche, tenían que quedarse despiertos porque sabían que los estaban llamando. Es decir, Dios, la divinidad los estaba llamando, iban a recibir una inspiración o una revelación. Vos te despertás a la noche y te volvés a dormir. Pelotudo, la puta que te vengo llamando de hace un montón! ¿Por qué? Porque en realidad es el alma que está intentando darte un mensaje y te lo puede dar solo de noche. Te lo puede dar a través de los sueños, pero cuando vos no podés conectar mucho con los sueños, te despierta, te da insomnio. Pero te va a venir por mm, revelación. mm, Está mm, buscando sincronía, ¿sí? Por eso, claro, por ejemplo, el físico Jean-Pierre Garnier, que ajá, genera la teoría del desdoblamiento del tiempo, ujú, yo cuando lo fui a ver, hace un montón ya, él no tiene una formación iniciática, entonces a él le quedó lo que encontró. Bueno, me acuesto a dormir y ahí conecto con mi doble. No, esto las brujas ya lo hacían. O sea, es más, en los papiros de Egipto ya estaba la simbología del doble, pero el doble no es algo que yo conecto a la noche cuando voy a dormir. O sea, sí, pero no, es algo más profundo. Es poder ir con mi cuerpo astral a otro lugar. Es como si yo te voy a ir a visitar a vos, mami, y te digo, bueno, hoy voy a la noche, voy a tu claro, casa. claro. Voy a la noche, voy. Y te voy a decir cómo están las cosas, dónde Si venís a tenés. la noche acá es para cocinarte, digo, o sea, ¿Entendés? Entonces, eh, era la manera de poder ir a ciertos lugares. O sea, entonces se generaba niveles de conciencia que te permitían estar en dos lugares. Y esto hay muchas santas que han hecho lo que se llama la dislocación, que se mm, las ha visto en dos lugares en el mismo momento, pero estaban en dos lugares. Bueno, esto es como el fenómeno del desdoblamiento.
¿sí? Garnier lo va a poner solo a la noche, que es una de las fases de entrar a ese inframundo. Pero hay muchas maneras de entrar y muchas capacidades dependiendo los dones o los talentos de cada uno o lo que uno vaya trabajando. ¿Por qué? Porque los dones se despiertan, se trabajan, como cualquier cosa. Se educa, ¿sí? Lo que pasa es que uno no puede entrar si no es, si no está en esa ética. ¿Por qué? Porque el miedo que te da es tan grande que, o sea, tenés que primero generar tus escudos de protección, es decir, estar protegida, protegido, para entrar a esos niveles. Y ahí, o sea, todos los artistas en algún momento se encuentran con esto. ¿Por qué? Porque el artista tiene tanta sed de entender de dónde le viene esta creatividad, estas inspiraciones, estas cosas, igual que los científicos. En algún momento es como que se te acaba el argumento y decís, bueno, acá tengo que ir por otro lado, y ahí empiezan las señales del camino para guiarte por la senda verdadera, se dice. Empiezan a aparecer cosas raras que son muy extrañas y que el científico, que es más racional, empieza a entender que termina teniendo una lógica, un orden. Entonces ya no es una casualidad porque empieza a tener un Claro. orden muy sincrónico. Entonces dice, acá hay algo más que tiene una pauta. Ujú. Entonces le empieza a prestar atención. Pero se da cuenta de que es imposible de comprobar por métodos científicos, porque la razón no entra a diferentes niveles de conciencia. O sea, vos podés entrar hasta acá. Por Claro. eso todos los científicos se ponían a estudiar a la noche y entraban en estados de sueño, dormir o de meditaciones muy profundas para poder resolver sus ecuaciones, porque no las Mira. podían hacer desde la razón, porque estaba en otro Claro. nivel. Entonces la única manera que me vaya a dormir y que apague la razón de alguna manera, o entrando con algún psicodélico para poder, pero tenés que estar guiado vos, saber Claro. hacerlo, porque si no se te va para Bueno, otro lado. pero viste que a mucha gente le pasen, a mí me pasaba también, cuando estudiaba en la facultad, que de repente algún ejercicio de álgebra o de análisis matemático, bueno, según la carrera que cada uno haya estudiado, no me salía de repente despierto, me iba a dormir y de repente aparecía la respuesta. Era como, ah, tenía que mover esto. Y me despertaba y me salía. Claro, pero Pero ¿por esto qué? no es que a mí, No, a es, mucha gente, a muchos de mis compañeros y les sí, pasaba. porque Me en acuerdo. realidad cuando apagás la razón, porque la respuesta no está en tu nivel de razonamiento, está en el otro nivel. Y tengo que Claro, apagar la razón para entrar en ese nivel. Y eso se sucede cuando vos estás durmiendo o estás casi dormido, así como en el entresueño, ¿viste? Te aparece la idea. claro. Bien, pero esto se puede generar, por ejemplo, Gaudí lo hacía con los ayunos. Se mantenía en ayuno durante mucho tiempo mientras estaba creando y mientras dormía se ponía al lado para escribir y dibujar las Mm, ideas. Entonces así empieza a crear su obra con sus ideas que vienen de otros lados. Esas ideas que vienen de otros lados son las que se plasman en el arte y no mueren. claro. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a esos mundos, ¿viste? Por ejemplo, imaginemos esto, tuve una revelación, ¿sí? Y Ujú. te digo, ay, Manu, acabo de tener una revelación, ¿no sabes? Y te lo cuento, cuando lo digo, no tiene sentido, porque no es de este mundo. No se Claro, entiende, pierde fuerza, como que las palabras le quedan chico a la experiencia. claro. ¿Sí? Entonces es como que, y encima la opinión del otro ejerce un poder sobre la idea y termino yo dudando de la inspiración que tuve. Por Claro. eso hay que cuidarlo, porque es como una semilla que te está invitando a subir por la escalera de la sabiduría. Entonces, eh, el poeta, el escritor, el que había conectado con esa experiencia, sabía que tenía una llave, no sabía cómo usarla. Claro. Sabía la experiencia, pero estaba dentro de la experiencia y tenía que nacer. Entonces su labor como artista era hacer, poder crear esa experiencia, saber lo que vivió y experimentó, aunque no tenga la certeza de qué era, ¿entendés lo difícil que era? Mm, sí. Entonces es ese proceso creativo de poner esa experiencia es lo que crea los cuentos de hadas.
porque las hadas son ese mundo férico que está entre los dos mundos. Mm, Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo nombro esto? Entonces pongo la metáfora, pongo el símbolo y el símbolo me va a conducir por esta idea y va a generar este éxtasis en el lector, que es lo que yo sentí en esa experiencia. Entonces claro, vuelvo a decir lo mismo, son miguitas de pan, donde en el relato hay una verdad y hay una mentira. claro, Pero en esa mentira que parece que está velado, se oculta una verdad tan profunda que no es de este mundo, que es para el alma, claro. que es para el ser, que es un camino interior. Entonces, cuando yo leo algo, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, viste que te dije, bueno, vamos a hablar el día del libro, digo, bueno, vamos a hablar un poco de la frase de escribir un libro, plantar el árbol, Ujú, y, y empiezo a, porque no hace mucho que lo conozco a José Martí, o sea, sabía que claro, era de él la claro. frase, pero digamos que no había leído su obra, porque generalmente me voy más atrás. O sea, él en 1891 escribió los versos sencillos. O sea, es como más contemporáneo para lo que Claro. leo yo. Entonces digo, a ver, voy a leer más, porque no es solo una frase, es, ¿qué escribió este hombre? Sí, sabía que era cubano, que había estado con lo de la revolución, pero hasta por ahí, lo que más o menos todos saben. Y cuando empiezo a escuchar sus palabras, dije, wow, había llegado a mi corazón y dije, ¿cómo no te leí antes? Entonces dije, claro, o sea, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una canción, Guantamanera, Guajira, Guanta. Bueno, esa canción tiene parte de los versos sencillos que te acabé de leer. Es una canción re popular. Por eso te digo, es alguien conocido, reconocido. Pero Claro, pasa por algo mundano. Entonces digo, ay, no, tal por cual. favor, ay, todo lo que hiciste. Entonces dije, no, realmente tenía una visión medieval. Claro. Tenía realmente el don de la palabra, pero también el don de llevarla a la acción y encarnar al caballero y sus ideales y lo que representaba. Entonces, cuando uno empieza a entender que tenemos a un San Martín, que tenemos a un José Martín, que tenemos un montón de grandes caballeros que hicieron una gran simbología y que dejaron huella real y que también merecen no solo nuestro respeto, sino nuestra admiración, porque tenían en claro sus valores Ujú, y todo lo tenían en contra. No vas a poder, es muy claro. difícil, son pocos hombres, y sin embargo es con las tácticas, las ideas y el saber poder llegar a cumplir la misión, porque era muy importante la libertad. Y esto es lo que se diferencia los caballeros en el lugar de cabal con los guerreros, Mm, porque el caballero es, no temo a morir por el nombre de la libertad. El guerrero pelea, claro. pelea porque es guerrero, pelea porque le gusta pelear, porque siempre está viendo a ver qué es mi territorio y estoy en violencia constante. El caballero Claro. es, no, yo peleo solo por una idea, no peleo en cualquier momento. Y cuando yo no estoy peleando, soy un caballero, soy alguien que es reconocido como nobleza en la sociedad. Claro. Tal cual. ¿Entendés? Vos fijate que San Martín terminó exiliado, te tuvo que ir a Francia cuando salvó estas tierras. Entonces vos ahí te das cuenta que el caballero no terminó siendo domesticado y se va antes de perder su ética. Sí, Yo antes de perder mi ética me voy. claro. ¿Sí? Claro. No tengo miedo a irme o a perderlo todo o morir pobre, porque yo ya hice lo que vine a hacer. ¿Sí? Entonces cuando uno empieza a entender que el legado está en no lo que vos construiste materialmente,
Vos no vas a ser reconocido por lo que Dale, por la lograste casa. material, por la casa más grande, por el culo más grande, Claro. por- sino por lo que hiciste por los demás en pulsión de una ética que es mucho más grande, que Mm, es un ideal mucho más grande. Entonces, cuando uno dice, ¿yo qué estoy haciendo? Vivo por mí, por mis hijos, cuando claro. se entiende, o sea, no hay una ética, no nos están enseñando esa ética de liberarnos de las ataduras o de cumplir nuestra misión. ¿Se entiende? Hoy si hay una guerra, ¿quién va? Sí. Cagamos. Hagamos. Sí, pero me acuerdo que yo vi una entrevista de a los chicos en la escuela, cuando fue la guerra de Malvinas, se le hacía una entrevista a los chicos de 18 años y decían, no, no, yo le dije a mis padres que yo quería ir a la guerra por mi país y con honor, o sea, ellos mismos se habían postulado, no los habían llamado. Entonces, claro, había una ética completamente distinta, Claro. no tenían miedo. Entonces, cuando uno dice, eh, claro, o sea, si hay una guerra hoy, los pibes de 18 años de hoy, Claro. ¿quiénes van? Sí. Bueno, vos sabés que yo tengo un amigo que me hace acordar un poquito a vos con esto, que es militar. Y bueno, yo acá todo mal, me vas a decir, Manu, ¿cómo le vas a decir eso? Yo le digo, pero si vos no fueras milico, o sea, si no estuvieras, Sí. y hay una guerra, ¿irías? Yo para que no se muera, ¿no? Y él me dice, obvio que iría. Le digo, ay, dale, ¿para qué vas a ir si ya no serías militar? Me dice, no, yo iría porque ya estoy instruido para ir. Digo, bueno, pero más allá de que estés instruido, ¿irías? O sea, ¿pondrías tu vida? Sí, me dice, iría. Digo, wow, o sea, realmente hay gente que está en ese espacio y lo mueven otras cosas, ¿no? Es que Increíble. seguramente si vos le decís a todos los que fueron a Malvinas, sobrevivieron, la pasaron para el orto, tienen millones de traumas, Mm, perdieron a sus amigos y les decís hay una nueva guerra, esos van a ser los que van a estar ahí. ¿Sabes por claro, qué? Porque prefieren vivir una vida con sentido que estar sentados mirando cómo sus ideales son robados. claro. O sea, volvemos a lo mismo, es ¿cómo querés morir? ¿De cara al sol, como decía José Martí? ¿O como un traidor? ¿Entendés? Claro, Entonces, vos imagínate esto, ¿no? Vos decís, bueno, en una guerra, ¿quiénes irían? ¿Y qué pasa si fueran todos? tal cual. ¿Y qué pasa si todos entrarían en ese nivel de ética? Y no hablo de la violencia, hablo de, no tengo miedo a perder esto, sino que quiero ponerme al servicio de defender lo que nos pertenece o defender mi tierra o de cuidarla o que no la profanen. ¿Se entiende? Es un Sí. ideal. Entonces, nosotros como que estamos en una época en donde las guerras ya pasaron o pasan en otros lugares y donde la guerra es más tecnológica y es más mental y si hay bombas y demás es tan grande que es ir a morir directamente, ya no es luchar, entonces tampoco está en el nivel de gladiador. Tampoco es Claro, justo, porque el país que tiene más tiene armas mucho más poderosas y ni siquiera aparecen los hombres de frente. Entonces, este tipo de guerras son de cobarde, porque no es el cuerpo con el cuerpo. claro. Entonces, tampoco estamos al nivel, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la tecnología ya es como, hasta es cuántica la guerra. Cuántica. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces ya no, o sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros para entrar en el nivel de caballero de once ya no necesitamos ir a una guerra, porque la guerra ya está dentro nuestro, siempre estuvo, que es lo que se le dice el diablo y el angelito, el lobo que alimentás, ¿no? Hay dos lobos, ¿no? Dos animales que están adentro tuyo y es el que le das de comer el que va a perdurar, ¿no? Entonces, dentro nuestro está esa guerra constante, con el afuera, con el adentro, con el que Claro, tenés al lado, es todo el tiempo esa guerra. El tema es tu ética, tus valores, tus principios. Cuando tus principios, tus valores, tu quién soy, no está claro, te empezás ujú,
te empezás bueno, a acostumbrar a que esto es así, y bueno, hay que acostumbrarse, y y entras en una especie de muerte lenta, Sí, donde te vas durmiendo. Entonces, cuando podemos comprender que los cuentos de caballería o los cuentos de hadas simplemente es un recordatorio ¿a qué? A ese viaje interior hacia domar nuestros instintos, hacia domar el ego inmaduro, nuestros enemigos internos, la domesticación o el obstáculo afuera que nos exige ser algo que no somos y empezar a despertar el poder, despertar nuestra fortaleza a través de ir como un vehículo hacia lo que queremos y deseamos. Dejar de pensar que las cosas son fáciles y sencillas, entrar en una acción real, entrar realmente en una carrera, en una lucha por eso, donde el esfuerzo no es un sacrificio que te duele, sino que es algo sagrado. Entonces, no me molesta sacrificarme por esto porque esto es el ideal que yo tengo y lo quiero lograr. Y nadie me va a parar. Y tengo sed de esa verdad, tengo sed de esa meta. Entonces hay un deseo genuino, hay energía y hay vitalidad ahí. No hay, hoy hago lo mínimo y lo necesario a ver qué pasa. Es claro, totalmente tal cual, diferente. tal cual. Hay una sensación que a mí me viene, ahora vamos cortando, pero que tiene que ver con esto cuando vos decías, yo doy la vida por lo que hago, y que la sensación que me vino cuando vos lo dijiste, la misma sensación que me vino cuando mi amigo me decía, va, yo le planteaba esta situación, bueno, si no estás en el ejército, ¿irías si hay una guerra? Y él me decía, sí, obvio que iría, porque estoy instruido. Y la sensación mía, cuando los escucho a los dos, es como de orgullo, como de algo lindo, no sé qué es, ¿no? Pero como, ay, qué lindo eso, que te la juegues por... Pero la sensación es como que me la empiezo a apropiar yo. Digo, ay, yo quiero ser así también en un aspecto de mi vida. ¿Bien? En qué aspecto de mi vida quiero ser así, ¿entendés? Porque es un aspecto capaz no tan conocido, porque es muy límite el dar la vida por algo. Es como, Pero lo más cuando probable, que no estás sea cuerpo a dispuesto, cuerpo la guerra porque lo hacen pero poco. fíjate esto, pero dar la vida por algo hace que la vida tenga sentido. Claro, tal cual. Porque dejas de tener el ego de apropiarte de la vida y empezás a entender que la vida es un regalo, es un don. Entonces, con este don, ¿qué quiero hacer? Claro. Entonces es desde dónde tomás la vida. No solo de honrar tu vida, respetarla y cuidarla, sino de hacer algo bueno con tu vida para un otro, como un legado. Claro. Entonces, el legado puede ser luchar en una batalla. Mm, El legado puede ser escribir un libro. tal El cual. legado puede ser darle la vida a un hijo. Ujú. El legado puede ser plantar árboles mientras se talan otros árboles. Porque la sombra de ese árbol yo no la voy a ver, pero la Claro. van a ver otras personas y ese es el legado. Dejo de pensar en mí, porque qué es, o sea, detrás de la frase escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol es recordar otras gran frases de Khalil Gibran, del Islam. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Puedes verlos crecer y se pueden parecer a ti, pero no te pertenecen. ¿Sí? Claro. Entonces, el libro no es para vos. No lo escribas para vos. Tal cual. Escribilo para los otros. Sí, Entonces no tal hay cual. ego. Por eso todos los libros de los alquimistas son anónimos. La Biblia Wow. no tiene autor. Claro, ¿Sí? razón. Tienen seudónimos. Porque no es para vos. Es para dejar tu legado, dejarlo a la humanidad, a quien lo tenga que escuchar. ¿Sí? Tal cual. Qué fuerte. Entonces, el libro no es para vos, no no es tuyo. Las palabras vienen a través tuyo porque has sido un instrumento de inspiración. Entonces Ujú. no te pertenece. Vinieron a través tuyo. Pero como un caballero que defiende a una princesa, no se apropia de la princesa por haber ganado la batalla. Claro. ¿Sí? La defiende, la cuida, la protege y la deja libre, la libertad. Mm, ¿Sí? Entonces las palabras no son mías, las palabras ya estaban ahí, la historia ya estaba ahí, no me pertenece. Yo simplemente las escuché
y las transmito. Todo lo que digo no es mío, ya lo dijeron otros. Yo simplemente intento que no se pierda la esencia de esas palabras, ¿sí? Entonces el libro no es mío, el libro es de la humanidad, no me pertenece. El hijo no es mío, yo le doy la vida, lo cuido, lo crío, se puede parecer a mí, pero no me pertenece. Es de la vida, es la vida que sigue, ¿sí? El árbol, yo planto el árbol, pero no me pertenece. El árbol es como un hijo y el árbol está ahí porque alguien lo plantó. Claro, Entonces, los árboles que hoy vemos en un bosque fueron plantados por alguien. Entonces, hubo alguien que plantó esos árboles que hoy te dan sombra, que hoy te dan el fruto. claro, Entonces, cuando uno puede entender que toda nuestra vida es una pulsión de un dar constante de la agricultora, o sea, del agricultor, símbolo de San Jorge, que tiene que ver con la tierra está todo el tiempo dando constantemente y el claro. agricultor trabaja esa tierra y sigue dejando su legado en eso que hizo. Porque ese árbol sigue dando frutos y años después y el agricultor ya no está, pero lo que hizo, su legado, permanece en el árbol. Entonces, cuando José Martín escribe esto, está diciendo no vivas tu vida para vos, no seas un traidor de tomarte la vida tan en serio y vivir como un cobarde, porque por cobardes hemos sido domesticados,